forman parte de la noticia. Vamos a revisar información importante a esta hora y tiene que ver con las últimas denuncias en torno al sistema judicial, y queremos analizar lo que está ocurriendo en el sistema judicial con alguien que estuvo al frente de toda la administración de la judicatura. Nos referimos al doctor Gustavo Yalc, quien se encuentra con nosotros a esta hora. Doctor Yalc, buenos días y bienvenido a Radio City. Carlos, muy buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar en Radio City y por supuesto atento a sus inquietudes. El día de hoy los ecuatorianos tenemos una nueva página en esta novela ya lamentable de denuncias en torno a los actores de la función judicial, esta vez por el caso más reciente que tiene que ver con la implicación de jueces en decisiones complicadas. Por ejemplo, nos hemos visto al frente de denuncias de jueces en Santo Domingo que recibían entre 10.000 y 70.000 dólares para actuar en favor de delincuentes, incluso para dar habeas corpus a gente acusada de violación. ¿Qué pasó en el sistema judicial y qué pasó con todo aquello que de alguna manera usted conoció de primera mano? Es muy grave todas estas denuncias, Carlos, que deben sin duda investigarse y tomarse las medidas pertinentes, pero el problema es por qué llegamos a este punto. Eso es lo que usted acaba de mencionar y creo que es el fondo de todo esto. Mire, un sistema que no tenga mecanismos de control, de rendición de cuentas, y si a eso usted le agrega discrecionalidad, porque no hay sistema disciplinario ni evaluación de desempeño, eso conduce indefectiblemente a la corrupción. En política pública eso es un hecho, es una fórmula. Ausencia de rendición de cuentas y discrecionalidad igual corrupción. Porque tiene que haber rendición de cuentas y tiene que haber controles de evaluación de desempeño para reducir las discrecionalidades absurdas. Evidentemente el quehacer de la justicia tiene márgenes de discrecionalidad, la interpretación de la norma, etcétera, el debido proceso, pero todo eso tiene que estar debidamente motivado. Y cuando no existen estos elementos son evidenciables, oportunamente. ¿A qué voy, Carlos? La última evaluación de desempeño que se hizo en el sistema de justicia fue en el año 2017. Cuando nosotros salimos en el 18 se iba a hacer y claro, se redujo nuestro periodo y salimos. Y no se ha vuelto a hacer evaluación de desempeño, por un lado. Por otro lado, las quejas ciudadanas no están al día, no se atienden. Nosotros heredamos en su momento más de 1.000 quejas ciudadanas que no eran atendidas y las dejamos al día junto con todas las que se presentaron durante nuestro periodo, al día. Para decirle a la gente tiene razón o no tiene, porque hay gente que se queja también sin fundamento, pero con fundamento se destituían jueces, se suspendían, había sistema disciplinario, entonces se reducía la posibilidad de corrupción, no se elimina nunca, pero se reduce. Entonces no nos quedábamos en el tema de secreto a voces, no, se investigaba, había una evaluación de denuncias, había una investigación previa, y si había fundamentos incluso, por ejemplo, en el caso de sorteos amañados, eso se escuchó un rumor alguna vez, se investigó y los funcionarios que en Guayaquil y en Manabí estaban involucrados terminaron ante la fiscalía y presos algunos de ellos. Pero luego se terminan con los sistemas de evaluación, se altera el sistema disciplinario, no se hace evaluación de desempeño, no hay rendición de cuentas y no se atienden las quejas ciudadanas. La conclusión es que ahora tenemos estos graves problemas de purga, de metástasis, involucramiento de jueces en malas prácticas. No se eliminan todas con estos sistemas que acabo de mencionar, pero se las reduce a la mínima expresión. Y digo esto, Carlos, porque frente a estos hechos que ocurren ahora, 6 años después de lo que salimos, es decir, nosotros estamos fuera del sistema de justicia más que el tiempo que estuvimos en él, y sin embargo se quiere como echar la culpa atrás y decir es que los de atrás, es que estos jueces heredamos, nosotros también heredamos toda una carrera judicial, pues, y también heredamos bancos de elegibles, pero se ponían en marcha los sistemas de escrutinio público, de evaluación de desempeño, de queja ciudadana, entonces el sistema mejoró enormemente. Por eso podemos decir que dejamos un mucho mejor sistema de justicia que el que recibimos. Recibimos unas soletas y lo dejamos en marcha, no perfecto, pero funcionando y sobre todo con la veeduría ciudadana y la queja ciudadana atendida y trabajando en función de mejorar la calidad del servicio. Pero luego incluso se abandonó todo el sistema de protección de jueces y fiscales, las alertas tempranas, los protocolos de seguridad. Entonces ahora resulta que te matan fiscales, te matan jueces y claro, hay miedo, hay temor también.
Pero no nos confundamos también, Carlos. La gran mayoría de jueces son gente decente que trabaja en condiciones muy difíciles, pero hasta 10, 15% de gente podrida que hace un gran daño a la sociedad. Doctor Jack, pero nos estamos olvidando de un elemento muy importante en todo este análisis, y es el hecho de la infiltración del narcotráfico en el país, las vías por las cuales hoy el país vive un nivel de alerta constante a propósito de la actuación de las bandas narcotraficantes, narcodelictivas, podrían establecerse en algún punto de la historia reciente, y eso también ha mermado un poco la capacidad de los jueces de poder actuar de manera proba. Desde esa línea, ¿qué opciones les queda a las actuales autoridades para poder establecer un poco o intentar restablecer el orden? Buen punto el que anota Carlos, excelente punto, porque hay que recordar también el periodo en el que los cabecillas, no solamente los mandos medios o bajos, los cabecillas de las 5 bandas más peligrosas que operaban en el Ecuador, se encontraban presos hasta el año 2018. Estaban presos, Carlos, producto de un trabajo de inteligencia, no solamente de logística para la policía, que es tan importante, patrulleros, comunicaciones, etcétera. Eso es muy importante, la logística, pero más importante es la estrategia, que te permite infiltrar las bandas, que te permite desarticular las bandas y ponerlas delante de un sistema de justicia que tenga sistemas de control, protocolos de seguridad. Por eso hablaba hace un momento de las alertas tempranas, para proteger a jueces y fiscales. Estaban presos los cabecillas de esas bandas. Y por eso también el Ecuador tenía apenas 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2017, considerado el segundo país más seguro de América Latina. Eso no es obra de suerte, eso no es obra de magia, eso es un trabajo enorme, articulado como política de Estado. Entonces, ¿qué pasó después? Los cabecillas de las bandas empezaron a salir libres en la época de Moreno, de Lazo, de Noboa. Hechos objetivos, Carlos, ahí tienes un gran problema. Se dejó de controlar las cárceles, se eliminó al Ministerio de Justicia. Toda la institucionalidad dedicada a la seguridad ciudadana fue debilitada. ¿Para beneplácito de quién? Justamente del crimen organizado. Ecuador hasta el año 2017 era considerado un país libre de cultivos ilícitos por Naciones Unidas, reconocido permanentemente por su gran control de territorio, que no solamente involucraba la erradicación de cultivos ilícitos, que eran incipientes frente a las miles de hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia y en el Perú, pero Ecuador mantenía un control de su territorio, no permitía que haya 1 hectárea de cultivos ilícitos. Hoy ya se habla de más de 1.000 hectáreas de cultivos ilícitos, pero no solo eso, sino que Ecuador, al controlar su territorio, erradicando cultivos ilícitos, también impedía que se instalen laboratorios de droga en nuestro territorio. Y entonces la noticia, recordemos, Carlos, no solamente las noticias eran, se capturaron toneladas, 10, 20, 30 toneladas, sino que se desarticuló el laboratorio, y era la principal noticia, porque desarticulando los laboratorios tú impides que te fabriquen o te penetren por las fronteras, penetrando con más droga. Entonces ahora los gobiernos son como evaluados porque capturan una gran cantidad de droga, pero eso solamente demuestra que está más penetrado, pues que entra más droga por la frontera, que también tenemos laboratorios y que no son desarticulados. Entonces tú dices las respuestas y las propuestas y las soluciones, porque estos problemas tienen solución. No te digo que sean los mismos que antes, son mucho más complejos. Evidentemente la experiencia de un trabajo de seguridad ciudadana integral permitiría encontrar soluciones mucho más rápidas, pero la visión tiene que ser integral. Primero, también es social, de acceso a oportunidades a esos jóvenes que solamente tienen la oportunidad que les ofrece el crimen organizado, tienen que tener acceso a educación, por supuesto, oportunidades, en la parte preventiva, pero en la parte reactiva también. Si no recuperamos la inteligencia antidelincuencial preventiva y prospectiva, seguirán los gobiernos dando palos de ciego y no atinarán a las soluciones del fondo, que son las desarticulación de las bandas. Y por supuesto, como política de Estado, junto con la función judicial, luchando contra la impunidad. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Estamos hablando con el doctor Gustavo Jack. Él es expresidente del Consejo de la Judicatura. Doctor, vamos a una pregunta clave que casi la tercera parte del país está preguntándose, ¿será usted candidato sí o no por Revolución Ciudadana el próximo año en febrero? Guillermo, buenos días, Guillermo, y gracias por su
por su pregunta y la invitación al programa, por supuesto. A ver, mire, la primera cosa que me gustaría decir sobre esto es que esto demuestra justamente que hay muchos cuadros en el progresismo, en la Revolución Ciudadana, en quienes fueron en su momento ministros, actores fundamentales de un cambio en el país en su momento, como equipo de trabajo. Porque creo que esa es la gran diferencia también con otros movimientos. Otros movimientos tienen ahí sí una persona o no tienen a nadie y buscan por fuera a alguien, partidos sin candidatos, candidatos sin partidos, y en cambio en el progresismo y en la Revolución Ciudadana en particular, me parece que hay una demostración de que hay muchos cuadros, hombres y mujeres, que pueden abrazar esta causa. Ahora bien, me parece que han salido nombres, no precandidaturas. Yo no pretendo presentarme de esta manera porque no hay precandidaturas. Lo que hay son nombres que se han mencionado por producto de las bases. Y usted es uno de esos nombres. Nombres que se han mencionado, en el cual está mi nombre, y para mí es honroso que así sea. Ahora bien, me parece primero que hay que trabajar también en un gran frente progresista, que vaya incluso más allá de la Revolución Ciudadana, con otros movimientos y actores. Eso me parece muy importante. Y me parece que los nombres en su momento se decantarán con la democracia interna que los movimientos serios tienen. ¿Pero a usted le gustaría ser nominado finalmente? Guillermo, no se trata de gustos. Mire, yo considero que... Bueno, entonces digamos, a usted le gusta, usted quisiera ser candidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana. Sabemos todos que usted tiene una gran carrera política de los últimos más de 20 años, que sabe del tema de justicia, que ha estado en la política, ahí donde las papas queman dentro de la Revolución Ciudadana. Hay que aportar, creo que es una responsabilidad. Primero, mira, me parece que hay un deber moral en este momento, el deber moral de ser optimistas, porque si se pierde la esperanza, realmente entonces caemos aún más abajo. Pero debe ser un optimismo basado en realidades, en propuestas, más que en apuestas, en propuestas que sean verificables, y que por lo tanto todos estamos convocados en el sector privado, en el sector público, en los medios, a aportar en eso. Y hay que estar dispuestos, por supuesto, a aportar en el campo en el que seamos útiles. Esto es así. Pero no me quiero adelantar ni especular, porque creo que hay democracia interna y creo que hay la construcción en marcha de un gran plan de trabajo, y en función de todas esas definiciones y de un frente, ojalá muy amplio en el progresismo, en función de aquello vendrán las candidaturas, que para mí son un medio y no un fin. Los partidos políticos deben definirse a través de una teoría política, de una propuesta a la ciudadanía, porque si no es así, dejan de ser partidos políticos y se convierten solamente en una franquicia que compite por un cargo. Y me parece que la política ecuatoriana debe salir de esa incultura y debe basarse sobre todo en propuestas. Y las candidaturas son medios, no fines en sí mismos, que en su momento se definirán. Son las opiniones del expresidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yalc, aquí en Así Amaneció, también una de las figuras de la Revolución Ciudadana, su nombre considerado incluso para terciar como los participantes a la elección de quien será el candidato a las próximas elecciones presidenciales. Gracias al doctor Gustavo Yalc por estar con nosotros. Son las 8 de la mañana y 50 minutos.